Sean todos bienvenidos a esta segunda transmisión de la Semana de la Inclusión Educativa 2021. El Telebachillerato de Veracruz se caracteriza por favorecer el respeto y atención a la diversidad, permitiendo crear ambientes adecuados para el aprendizaje y generando condiciones para la inclusión. Precisamente a esta inclusión educativa nos invita la siguiente narración del cuento Pato Lenguado de Claudia Burr. Hola, mi nombre es Saulo Vázquez, soy cuentacuentos y estoy muy contento de traerles en esta ocasión un libro que se llama Empatados y lo escribió Claudia Burr junto con Ana Piño y dice más o menos así. En un estanque muy hermoso había un pato, que era un pato muy diferente a los demás patos, porque era un pato rosa. Y cuando este pato rosa llegaba al estanque, ponía todo patas para arriba, y eso sucedía casi todo el tiempo. Y una vez, en una mañana, Pato Rosa empezó a decirle groserías a los demás patos en idioma de patos. Y le empezó a decir, cuaca. Los demás patos, hartos y ya hasta el copete de Pato Rosa, lo botaron, ¡pum!, de una patada hasta la Patagonia. Y entonces Pato Rosa iba refunfuñando. ¡Ay, sí! Patosos ellos y patosas sus plumas. Ya les dio el patatús. Y iba rezongando por toda la Patagonia cuando de pronto encontró una página que lo introducía en otro cuento. Sin pensarlo, Pato Rosa se metió al otro cuento y escuchó una voz que decía: «Hola, bienvenido». «Hola, ¿tú quién eres?» «Yo soy la Pata Hada». ¿La que da patadas? No, yo soy la Pata Hada, la que concede deseos. Pato Rosa, y vine aquí a concederte 3 deseos. Ay, pues quiero regresar al estanque y quiero tener amigos y ya no quiero meter la pata. Muy bien, Pato Rosa, eso para mí es muy fácil. Solo tienes que hacer y decir lo que yo hago. Tienes que decir empatados. ¿Empatados? ¿Pero eso qué es? Empatados es la palabra mágica de este cuento. Ahora escucha y pon atención. Más adelante, el camino se divide en 2. Tú toma el de la derecha. Si te vas a la izquierda, tu vida correrá peligro. Pato Rosa escuchó, pero como siempre quería llegar en 2 patadas. Empezó a correr, y en lugar de tomar el camino correcto, tomó el equivocado. Escuchó unos disparos, ¡pa! Y a unos cazadores en el otro cuento que casi le tumban el rabo, pero salió la Pata Hada a su encuentro y le dijo: «¡Ay, Pato Rosa, pudiste haber estirado la pata! Ahora sí, escucha y pon atención, tienes que ir a la derecha». Pato Rosa pensó, escuchó y dijo: «A la derecha, voy derecho a la derecha». Pero como siempre, quiso llegar otra vez en 2 patadas. Por el camino, formados, iban Zapato, Patineta, Patatín, Patagón, todos iban en fila. Pero en eso pasó Pato Rosa y ¡fum!, los despatarró a todos a un lado del camino. Y Patineta dijo: «¡Ay, me rompiste mi rueda!». Y Zapato dijo: «¡Ay, a mí me rompiste mis lentes y no puedo ver!». Y Patatín y Patagón dijeron: «A mí me diste miedo», y todos se sintieron muy mal. A todos se les había roto algo. Pero Pato Rosa se sintió muy mal. Pato Rosa se hundió en la apatía y decía: «Ya no quiero seguir», mientras escuchaba a su corazón decir: «Patos, patos, patos». En eso apareció la Pata Hada y le dijo: «Levántate, tú no eres ningún patonto. Lo que pasa es que tienes un problema para poner atención. Todos los humanos tenemos problemas. Hasta yo, que soy una hada, a veces meto la pata. Es parte de nuestra naturaleza, Pato Rosa. Esta vez no te fijaste ni pusiste atención. Pero, ¿qué puedes hacer para solucionarlo?». Pato Rosa pensó y dijo: me tengo que fijar. Y compuso y ayudó a componer la rueda de patineta,
abrazó a Patatín y a Patatán y a Patagón, y a Zapato le puso sus lentes, y todos se sintieron muy bien. Pato Rosa se sintió también feliz de servir bien para algo. Y en eso dijo la patada: ahora todos tienen que llegar al estanque. A la 1, que nadie llegue antes. A las 2, que nadie llegue después. Y a las 3, empatados. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. Con lengua de zapato, esta canción se la canto a mi pato. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. En la mañana desde las 5, con sus guarachos esquiva los charquitos, y en la mañana me despiertan sus gritos. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Dijo el doctor un poco desconcertado: nunca había visto un pato tan lenguado. Dijo el doctor un poco desconcertado. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Este patito es el mejor aliado, igual que sus hermanos es un corazón alado. Este patito es el mejor aliado. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Cuac, cuac, cuac. Inclusión significa posibilitar a todos los estudiantes a participar de lleno en la vida y el trabajo de las comunidades, sin acentuar dificultades y atendiendo a distintas necesidades. ¿Cómo poder hacerlo de la mejor manera? Para conocer más sobre este tema, te presentamos la cápsula informativa titulada Base Normativa de la Inclusión, del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercy Esther Pérez Arévalo, soy secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Jalapa. Hoy voy a platicar con ustedes acerca del derecho de inclusión de niñas, niños y adolescentes en el marco, por supuesto, del enfoque de derechos humanos de las niñas, los niños, las y los adolescentes en nuestro país. Hablar de la inclusión es hablar de derechos humanos y por eso nos remitimos a la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño es este tratado internacional jurídicamente vinculante que permite que todas las niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como sujetos de derechos. Esta convención incluye todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de todas las niñas, niños y adolescentes. Es decir, todos los derechos de los adultos, más algunos derechos especiales de protección. Con esta convención, la cual se establece en 1989, México la firma y la ratifica en el año de 1990, se establece el compromiso de los diferentes países para hacer un cambio muy importante, no solo en temas normativos y jurídicos, sino un cambio en el paradigma, es decir, en la forma en la que las personas adultas vemos y convivimos con las niñas, niños y adolescentes. Este cambio de paradigma implica que
eliminemos la noción adultocéntrica de considerar a las niñas, a los niños, a las y los adolescentes como inferiores, incapaces, incompletos o propiedad familiar, ya que toda esta mirada lo que hacía es poner a este grupo social en una situación de mayor vulnerabilidad. Con el enfoque de derechos que viene de la Convención, entonces ahora identificamos que las niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo que tienen una autonomía progresiva en el cumplimiento y en el ejercicio de sus propios derechos humanos y que en aquellos sectores de la población infantil y adolescente cuya madurez física, mental o alguna condición que los ponga en situación de vulnerabilidad requieren de una protección especial. Por ello, la creación de estos derechos de protección. Se reconoce así que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos con capacidad para ejercer y exigir su cumplimiento. Con el enfoque de derechos humanos, lo que se busca es eliminar el adultocentrismo, que lo que ha hecho a lo largo del tiempo es hacer cada vez más grandes las brechas que existen, las barreras que impiden relaciones con mayor respeto y dignidad para las niñas, niños y adolescentes en esta asimetría que existe entre los adultos y las niñas y los niños. Con el enfoque de derechos se busca eliminar los estereotipos, estigmas, mitos que han puesto a las niñas y los niños en indefensión o en diferentes condiciones en la toma de decisiones, en la vida pública y privada de ellas y de ellos. El enfoque de derechos humanos busca cambiar la mirada adulta, ¿sí? De construir, es desarmarla, identificar cuáles han sido los problemas y los errores que lleva esta mirada y utilizar un enfoque comprensivo en donde identificamos, bueno, cuáles son las capacidades reales de las niñas y los niños de acuerdo a su nivel de desarrollo y cómo vamos empoderando en derechos humanos a ellas y a ellos para que su proceso de autonomía progresiva sea el mejor. En busca, por supuesto, de mejores condiciones de vida y un desarrollo integral. El enfoque de derechos humanos, entonces, sitúa que las niñas, niños y adolescentes son, ante todo, sujetos de derechos. Es decir, los derechos son de ellas y de ellos, no son una concesión de los adultos. Es decir, no es que los adultos les den permiso de tener derechos, son de ellos y de ellas desde que nacen y por siempre, pero que en este proceso de la minoría de edad, se reconoce que son sus propios derechos. Son esas garantías universales que están establecidas para las niñas, niños y adolescentes que son irrenunciables, es decir, un niño no puede decir, bueno, pues ya no quiero este derecho, es irrenunciable, no. Son inherentes a ti, son interdependientes, esa es una cosa muy importante que hay que entender, porque si vamos a hablar de inclusión, no podemos entender la inclusión, este enfoque de inclusión social, si no entendemos la interdependencia de los derechos. Son imprescriptibles, es decir, no se terminan. Es que ya nada más esto dura 3 meses o 2 meses. Son equiparables, valen lo mismo los derechos humanos, cada uno de los derechos humanos valen lo mismo uno que otro, no se pueden dividir, son indivisibles y, por supuesto, lo que necesitan es el respeto y la protección como cualidad fundamental para, pues, garantizar la dignidad de las niñas, niños y adolescentes. En este sentido, con la Convención sobre los Derechos del Niño se establece un trinomio importante para la protección de las niñas y los niños. El Estado, la familia y la sociedad en su conjunto. Estos tres grandes bloques tenemos que complementar acciones para proteger y garantizar que vivan de manera adecuada, que se construyan en sociedad, en ciudadanía de una manera correcta y en condiciones de bienestar. Con la Convención y México como uno de los primeros países firmantes y ratificantes de esta convención, de este tratado internacional, viene una parte importante que es la armonización legal. Es decir, ahora en nuestros marcos legales, marcos de referencia, debemos de pues construir leyes que sean acordes a la Convención sobre los Derechos del Niño. Es hasta el año 2014 que se crea la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y en esta ley, bueno, se establecen todos los derechos que establece la Convención sobre los Derechos del Niño y además
se establecen mecanismos institucionales para atender estos derechos. Es el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las diferentes formas en que las atribuciones de la protección se mezclan con la protección especial que brinda, en este caso, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Posteriormente a la Ley General, todos los estados de la República tienen que construir una ley acorde a su realidad estatal. El estado de Veracruz, en el año 2015, establece la Ley 573 de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en donde recupera prácticamente todo lo que establece la Ley General de los Derechos de Niños, Niños y Adolescentes y además establece ahora los mecanismos de organización y vinculación entre el Estado y los diferentes municipios que existen en nuestro Veracruz. La Ley General establece 14 principios. ¿Qué son los principios? Bueno, los principios son los ejes clave en donde todo programa, todo servicio, toda decisión que involucre a un niño, niña o adolescente, todas, llámese del sector educativo, de salud, de turismo, de medio ambiente, todas aquellas en donde las niñas y los niños tengan alguna relación, todas deben de contemplar estos 14 principios. ¿Cuáles son? Está el principio del interés superior del niño, que es un principio, es un derecho y es una regla máxima, una norma máxima de actuación de los tomadores de decisiones para identificar cuál decisión es más benéfica o menos perjudicial en torno a una niña, niño o adolescente y su garantía de sus derechos. La igualdad sustantiva, niñas y niños en igualdad de condiciones para el acceso a sus derechos. La no discriminación por ningún motivo. Todas las acciones deberán ir encaminadas a no discriminar a las niñas, niños y adolescentes. La inclusión. Todas las acciones de gobierno que existan deberán ir enfocadas desde un enfoque de inclusión social, que permita que no se excluya, por supuesto, y que aquellas personas que están excluidas de los procesos tengan acciones determinadas a que puedan ser partícipes e incluirse en igualdad de condiciones con los demás. La participación. Toda acción gubernamental deberá contemplar la participación de niñas, niños y adolescentes. La interculturalidad. Toda acción gubernamental deberá tener en cuenta las diferentes culturas, tradiciones de procedencia de las niñas, niños y adolescentes. La corresponsabilidad, aquello de lo cual hablábamos en la corresponsabilidad entre el Estado, la familia y los diferentes miembros de la sociedad debe de quedar claro y evidenciado en todo programa, servicio o decisión que involucre a una niña, niño o adolescente. La autonomía progresiva. Las acciones deberán de tomar en cuenta este elemento para saber qué acciones requieren de la mediación adulta y qué acciones no requieren de esa mediación adulta. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en temas de reproducción sexual, en temas de educación sexual, las y los adolescentes no requieren para asistir a un centro de salud, para conocer acerca de los métodos antifecundativos, para tener esta cercanía con personal médico, no requieren necesariamente de la mediación adulta, porque, bueno, bajo su nivel de autonomía, tienen la posibilidad de tener acceso a este tipo de educación y de salud preventiva. El principio pro persona, que es un principio que permite que cualquier niña, niño o adolescente, en este caso, cualquier persona, tenga al alcance los diferentes mecanismos para defenderse o para utilizar las diferentes leyes que le convengan a su actuación o a su caso. Y el principio de acceso a una vida libre de violencia. Todo programa, servicio o acción que se realiza desde el gobierno debe de ir dirigido hacia una vida libre de violencia de las niñas, niños y adolescentes. Ahora bien, la Ley General establece 20 derechos. Los 20 derechos que establece la Ley General son la recuperación de los derechos que están establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Estos derechos se agrupan en 20 tópicos importantes con diferentes artículos que establecen cuáles son los elementos mínimos que toda niña, niño o adolescente debe de tener para vivir en condiciones de bienestar.
en el ejercicio pleno de sus derechos. El primer derecho es el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Todos los elementos máximos, en el máximo de su capacidad del Estado, de la familia y de la sociedad, para que las niñas, niños y adolescentes puedan vivir, puedan sobrevivir y puedan desarrollarse de manera adecuada. El derecho número 2 es el derecho de prioridad. Ante las decisiones de gobierno, las niñas, niños y adolescentes tienen prioridad. Igual debería ser ante las decisiones de la familia y del entorno comunitario. El bienestar de las niñas, niños y adolescentes es su prioridad. El derecho número 3 es el derecho a la identidad. Es decir, toda niña, niño o adolescente tiene derecho a vivir con un nombre, con una nacionalidad, con un documento que acredite esto. El derecho número 4 es el derecho a vivir en familia. El derecho lo tienen las niñas y los niños, a tener una familia adecuada, correcta, que les brinde la protección adecuada. No habrá condicionante alguna que les quite el derecho a vivir en familia y la restricción que pudiera haber del derecho a vivir en familia tendrá que ver siempre cuando la familia con la que se esté viviendo sea un riesgo eminente para el propio niño. El derecho número quinto es el derecho a la igualdad sustantiva, es decir, niñas y niños, adolescentes, mujeres y hombres deben de tener las mismas condiciones para el acceso a sus derechos. ¿Sí? Sustancialmente tendrán que vivir en igualdad aún ante la diversidad. Y eso es muy importante entenderlo. Igualdad jurídica, normativa, de acuerdo a sus condicionantes para poder tener igualdad, el acceso a los derechos humanos. Derecho a no ser discriminadas o discriminados por ninguna condición étnica, racial, económica, en la situación jurídica, en la situación de migración. No hay ningún elemento que pueda permitir que una niña, niño o adolescente pueda ser discriminada. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y en su sano desarrollo integral. Este derecho está principalmente enfocado en todo lo que tiene que ver con el entorno de la niña, niño o adolescente, cómo puede tener un medio ambiente sano, un entorno que le permita vivir y desarrollarse de manera integral. El derecho número 8 es el derecho a una vida libre de violencia, a la integridad personal, y aquí se especifica que no existirá motivo alguno por el cual un niño, niña, adolescente deba ser violentado de ninguna manera, incluso por las personas que están dentro de su hogar, ¿no? La protección en términos de prevención de la violencia es muy importante. El derecho número 9 es el derecho a la protección en salud, a la seguridad social. Toda niña, niño o adolescente tiene que ser atendido en su salud. El Estado está comprometido, la familia está comprometida a atender, prevenir que su salud sea la adecuada y, bueno, los miembros de la comunidad también. El derecho número 10 es el derecho a la inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad que en breve trataremos. El derecho número 11 es el derecho a la educación, una educación laica, gratuita y de calidad, científica, con enfoque de derechos, que permita que las niñas, niños y adolescentes tengan la máxima información y la más adecuada para su construcción y su conformación en el ámbito educativo. El derecho número 12 es el derecho a descansar, a recrearse, al esparcimiento, al deporte, a que las niñas y los niños reconozcan su entorno a través de diferentes medios, descansando y, por supuesto, recreándose. El derecho número 13 es el derecho a la libertad de convicciones éticas, políticas, que tienen todas las niñas, niños y adolescentes. Posteriormente tenemos el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información. Las niñas y los niños, las y los adolescentes tienen derecho a saber, a conocer, a reconocer su mundo y a tener información adecuada, acorde a su edad. El derecho número 15 es el derecho de participación, que como ustedes recordarán, este es un derecho y es un principio. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a hablar, a expresar su opinión en los temas que tienen que ver con ellos y que les competen y les corresponden. El derecho número 16 es el derecho de asociación y de reunión. Tienen derecho a reunirse, a tener actividades colectivas. El derecho número 17 es el derecho a la intimidad, que implica que los datos, la imagen, tienen la máxima secrecía y cuidado para su protección a la intimidad. El derecho número 18 es el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, en donde cualquier niña, niño o adolescente que requiera de
la asesoría jurídica y la atención en términos de procesos jurídicos tendrá el acompañamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. El derecho número 19 son los derechos que tienen niñas, niños y adolescentes migrantes, en donde, bueno, se reconoce su identidad como sujetos indistintamente de la situación en la que se encuentren en términos de migratorios. El derecho número 20 y el último es el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho al internet, a los medios digitales, siempre con la compañía, acompañamiento y por supuesto con el cuidado y protección de la familia, de los maestros y del entorno. ¿Por qué hablar de derechos humanos? Porque queremos hablar de inclusión. Y como les dije recientemente, la inclusión es un principio. También hay un derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, pero en realidad la inclusión tiene que ver con todos los derechos humanos. La inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales y en las comunidades. La inclusión es lograr que todos los individuos o grupos sociales puedan tener las mismas posibilidades y oportunidades para realizarse como individuos, independientemente de sus características, de sus habilidades, si tienen discapacidad, de sus culturas, de alguna necesidad de atención médica, etc. Hablar de inclusión es hablar del respeto y no discriminación. Hablar de inclusión es de respeto y garantía de todos los derechos humanos. Es por eso que es necesario entender este enfoque de la inclusión social como parte de la respuesta ante los derechos humanos y de la responsabilidad para atenderlos. Tenemos entonces 4 grandes enfoques que van hermanados y que van abigarrados, van agarrados. Es el enfoque de la inclusión social, reconocer las diferencias, entenderlas y realizar acciones que permitan que ante esas diferencias todos tengan las mismas posibilidades de atención y de acceso a la garantía de sus derechos. El de igualdad sustantiva busca entonces que ese acceso igualitario esté basado en acciones que correspondan a las diferencias que tenemos ahí, de no discriminación, que tiene que ver con cómo no vamos a poner mayores barreras de las que ya existen a estos grupos diferentes que históricamente han sido discriminados, excluidos o marginados, y por supuesto la perspectiva de derechos humanos que permite entender que los derechos humanos de las personas, de las mujeres, de los hombres, de las niñas, de los niños, de las y los adolescentes es el marco de referencia para entender cuando una persona vive sin discriminación, en condiciones de igualdad sustantiva y con acciones de inclusión en tanto sus diferencias en las características que tiene. Por ello, hablar de inclusión es hablar de derechos humanos, es hablar de cómo se establecen todos los derechos humanos de manera interdependiente. En cuanto a los derechos, a la inclusión, tenemos una ley general de derechos de inclusión de las personas con discapacidad, por darles un ejemplo, y en términos de niñas, niños y adolescentes tenemos, bueno, nuestro marco internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos del Niño, y todos estos tratados internacionales establecen cuáles son los parámetros más importantes para generar acciones que incluyan a todas y a todos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también retoma el enfoque de inclusión social y lo reconoce en diversos artículos de la Carta. La Constitución, por ejemplo, reconoce por una parte el derecho de los pueblos indígenas a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social.
Reconoce en términos de educación que esta debe de ser intercultural y promover la convivencia armónica entre las personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos en un marco de inclusión social. Además de reconocer los derechos humanos como eje clave de las relaciones entre las mexicanas, los mexicanos y mandatar la responsabilidad de la inclusión y la igualdad sustantiva. Cabe aclarar aquí que todo este marco internacional no había sido posible establecerlo como un elemento importante en la normatividad local de no haber sido por las modificaciones que se hicieron en el 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas modificaciones lo que se logró fue determinar que los tratados internacionales tienen esta protección legal y esa implementación en nuestro país de manera igualitaria a las leyes generales posteriores a la Constitución, ¿no? De manera jerárquica. O sea, son reconocidos. Y en la Constitución también se reconocen a los derechos humanos como eje fundamental de las relaciones entre las personas, así su respeto y, por supuesto, su garantía. En cuanto a las niñas y los niños, bueno, pues aparte del derecho a la inclusión de personas con discapacidad, en esta ley general que existe, donde habla de personas adultas, de adultos mayores, y habla de las medidas que se deberán tomar para establecer mecanismos que permitan estar, nuevamente regresamos, en igualdad de condiciones para el acceso a sus derechos. En cuanto a las niñas y los niños, bueno, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la que ya les había hablado, y por supuesto la Ley del Estado de Veracruz, establecen en el capítulo 10, que es el derecho de inclusión de niñas, niños y adolescentes, que todas aquellas personas, niñas, niños y adolescentes, con discapacidad, en este caso, se centra la inclusión o el debate de la inclusión en este artículo, particularmente a aquellos que tienen una discapacidad, tienen derecho a la igualdad sustantiva, es decir, a vivir incluidos en la comunidad. Ese es el término de inclusión, es como no están separados o sesgados, aun cuando tengan características particulares diferentes, sino que están incluidos en la comunidad en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes, y podrán disfrutar de todos los derechos que tiene tanto la ley general, la ley estatal, la Constitución federal, la Constitución local, los tratados internacionales y, bueno, todas las leyes que aplican. ¿Sí? En términos de inclusión de estas personas con discapacidad, de estas niñas y estos niños, el artículo 46 establece que los municipios, las autoridades de gobierno, estamos obligados a implementar medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas. Esos son términos muy importantes. Hablar de inclusión no solamente es, sí, vamos a jugar el juego tal, vamos a hacerlo de manera inclusiva. Entonces hay personas que están aquí que a lo mejor pues no pueden y le decimos, ven, participa, ¿no? Vamos a jugar carreritas. Y a lo mejor tienes unas muletas. Y la inclusión no quiere decir, ven, te invito, ven, párate aquí y hazlo. Porque sabemos que sus condiciones, por tener muletas, por su discapacidad, van a ser diferentes a quien no las tiene. Entonces, habrá que generar medidas de nivelación. ¿Cómo identifico cómo podemos tener las mismas oportunidades de ganar la competencia tú y yo? ¿Cómo podemos? ¿Podemos hacerlo? ¿Necesitamos de algún medio para hacerlo? Para que yo pueda incluirte sus medidas de nivelación y acciones afirmativas. A lo mejor en este momento necesitamos hacer acciones solo para personas que tienen, en este caso, discapacidad, para que poco a poco vayamos teniendo medidas de nivelación y ya acciones de inclusión donde participamos todos. ¿Sí? Entonces, los principios de participación, de inclusión plena y efectiva de las sociedades es muy importante y se recuperan en este derecho a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en este artículo 46, y habla de cómo estas medidas tendrán que ser con respecto a la evolución de sus facultades, los antecedentes, a su entorno. Para que tú hagas esto, para que podamos las autoridades realizar estas acciones de nivelación, de inclusión y acciones afirmativas, debemos
Primera, realizar ajustes razonables. Para que yo pueda realizar estas acciones necesito hacer un ajuste de la propia acción, por supuesto, incluso económicas y demás, y del diseño de lo que yo quiero hacer para que las niñas, niños, adolescentes con discapacidad puedan estar dentro de las actividades. Tengo que generar que en las instalaciones que yo tenga, donde hay niños, donde los niños o los adolescentes acceden a servicios, a trámites, bueno, pues tengan señalización en braille, formatos accesibles. Si necesito brindar las condiciones máximas para que igual un niño que sabe leer y que no tiene ninguna discapacidad tenga la misma oportunidad de conocer la información que yo quiero brindarle que un niño que a lo mejor no ve y necesita tener esta información en braille o en algún otro tipo de formato. El derecho a la inclusión de niños y adolescentes también te dice, facilita siempre cuáles son los mecanismos. En algún momento necesitarás un intérprete o necesitarás a alguien que genere esta acción afirmativa con este sector poblacional que requiere una atención prioritaria o especial. Y con eso vamos a generar esta posibilidad de tener igualdad de condiciones. Establece medidas de detección temprana, proporciona el acceso a los bienes, a los servicios, que nadie le pueda negar o restringir a las niñas, niños y adolescentes, en este caso con discapacidad, el derecho, ni a la educación, ni su participación en actividades recreativas, deportivas, lúdicas, culturales, en instituciones públicas, privadas y sociales. Y esto es un gran reto porque nosotros teníamos, y nosotros hablo de todas las instituciones y los adultos, la mirada anterior, ¿no? De que, bueno, pues si no puede, pues no puede, de modo, no podemos atender a todos. La mirada de inclusión social te dice, no solo puedes, sino debes hacer una atención especializada y muy correcta a las niñas y los niños. No importa cuál sea su característica. Entonces, si yo voy a hacer una actividad deportiva y de repente tengo que estar pensando, ¿qué sucede? ¿Cómo puedo yo hacer medidas de nivelación? Si en mi partido existe o en mi juego que voy a implementar existirá una niña, niño o adolescente que no tiene las mismas condiciones que los demás porque tiene algún tipo de discapacidad. Y estoy hablando de un solo tipo de exclusión que tiene que ver con la discapacidad, que es muy evidente. Pero hay otros tipos de exclusión que tienen que ver, por ejemplo, con las condiciones económicas, con el lenguaje, étnicas, raciales, etc. La ley también especifica en el artículo 47 que nosotros, todos los que somos autoridades, tenemos que estar realizando acciones para sensibilizar a la sociedad, a las familias, para que tomen mayor conciencia respecto a las niñas, niños, adolescentes con discapacidad, pero no solo a las familias, en las escuelas, con las personas que pasan por las calles, con otros niños y otras niñas, con su entorno, para fomentar el respeto a sus derechos y a su dignidad y combatir con ellos la discriminación que pueden existir, exclusión o marginación por vivir en condiciones de discapacidad. Y también por vivir en otro tipo de condiciones que los excluya y los margina. En la ley general y también en la ley 1573, en el derecho a la educación, también se retoma el tema de la inclusión en toda la ley. Recordemos, el tema de la inclusión social es un tema que transversaliza toda la ley, la atraviesa. Entonces, todos los derechos y todas las acciones, porque vimos que es un principio, tienen que pasar por el modelo de la inclusión social. Pero queda muy claro en el derecho a la educación con inclusión. Ahí se especifica en la fracción 15 que tenemos que garantizar el pleno respeto al derecho a la educación y a la inclusión de niños, niños y adolescentes con discapacidad, por ejemplo, en todos los niveles del servicio educativo, en este caso estatal, nacional, y con ello desarrollar reglamentos, medidas que eviten que se discrimine a las personas que tienen algún tipo de discapacidad y las condiciones de accesibilidad en las instalaciones educativas, ¿no? Generar apoyos didácticos, materiales técnicos que cuenten con personal docente capacitado, etc. En términos, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, en el artículo 58 se especifica que
los medios de comunicación, las autoridades en todos los niveles, tenemos que difundir información y materiales relacionados con, entre muchas otras cosas, el enfoque de inclusión, igualdad sustantiva, no discriminación y perspectiva de derechos humanos. Como recordarán, les comentaba que estos 4 ejes son muy importantes porque son los grandes ejes del enfoque que tenemos ahora institucional y que debemos tener con todas las leyes y con todas las normatividades que está legalmente establecido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce a la Convención sobre los Derechos del Niño como un tratado que nos vincula, jurídicamente hablando, como la ley estatal o la ley nacional, que es ley general y es aplicable para todos los niveles. ¿Qué hacemos ahora si identificamos que para hablar de inclusión social es hablar del reconocimiento de todos los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes? Que la inclusión implica generar medidas de nivelación cuando las cosas son muy diferentes para que estas brechas que existen sean cada vez más cortas y las dos, aunque sean diferentes, tengan el mismo acceso, es decir, la igualdad de nivel sustantivo en el acceso al respeto, reconocimiento y garantía de sus derechos humanos. ¿Cómo podemos hacer para que esto no sea solamente una cuestión de que el gobierno está obligado a hacerlo, sino que lo creemos como una cultura inclusiva, que todos nos demos cuenta que aunque tengamos diferencias, aunque tú camines y tengas que utilizar un bastón, o tú tengas que utilizar una silla de rueda, tú no puedas ver, tú seas de otra nacionalidad, tú hables otra lengua, tú tengas otras preferencias sexuales, tú tengas otra condición económica, todas y todos vivimos en igualdad o debemos vivir en igualdad de condiciones para el acceso. Entonces, ¿cómo le hacemos? Si ya identificamos cuáles son las grandes diferencias, las brechas y cómo esas desigualdades o estas diferencias lo que están generando es exclusión y marginación de ciertos grupos de, en este caso, niñas, niños y adolescentes. Pues aquí hay algunas estrategias que podemos utilizar para crear una cultura inclusiva. La primera, respetar y apreciar a todos los miembros de nuestra comunidad, brindando un trato justo y equitativo. Todos y todas somos valiosos en nuestra comunidad. Diferentes, pero valiosos, todas y todos. 2, optimizar y respetar lo que tengamos a la mano, las infraestructuras, los productos, las tecnologías. Si usted se va a estacionar afuera donde hay una rampa para personas con discapacidad, si usted está utilizando de manera inadecuada un acceso que tiene que ver con cómo incluimos a los otros, bueno, optimicemos y respetemos esta infraestructura que ya se está creando en nuestro centro laboral, en nuestro vecindario, en nuestra escuela, en donde estemos. 3, eliminemos los estereotipos, mitos y términos incorrectos que se han utilizado de generación en generación y que tanto lastiman las relaciones entre las personas. Tenemos que eliminar estas formas que a veces inconscientemente repetimos sin saber que en realidad estamos haciéndonos a nosotros mucho daño. Buscar la inserción de todas las personas en el entorno educativo, social y laboral. ¿Qué medidas se pueden hacer para que las personas que tienen alguna discapacidad, que hablan otro tipo de lenguas, que tienen otras preferencias sexuales, que, etcétera, todos aquellos que en algún momento han estado en un sector que ha sido excluido o marginado, pueda ser incluido dentro de nuestro entorno de manera que podamos cumplir con esta igualdad sustantiva que buscamos. Eliminemos estas barreras actitudinales, eso de actitud que tenemos, decir no, aquí no, con ellos no, con esta forma no, reflexionando sobre nuestro comportamiento frente a lo diverso, a las diversidades en nuestras familias, nuestros amigos, los conocidos. Busquemos una educación de calidad para todos, enfocándonos desde la diversidad y la inclusión. Este es un mecanismo y un elemento muy importante. La educación tiene que ser inclusiva. Inclusiva e incluyente, es decir, está motivando a que haya este enfoque de la inclusión, incluyendo a todos, incorporando las visiones de todos.
Y para hacer realidad todo esto, necesitamos entender que es un proceso constante, no es una medida que se haga una vez y no se vuelva a hablar de ella. Es una responsabilidad compartida por todas y por todos. Y esta responsabilidad inicia con el compromiso de cada una de las personas, de ustedes, de nosotras, de nosotros. Es necesario que interiorizamos que la inclusión es la única vía que nos permitirá acabar con la exclusión, actividades negativas, violencia, falta de responsabilidad, etc. Una cultura inclusiva es posible. Muchas gracias. Para ser más conscientes de la importancia de la inclusión, te recomendamos visualizar por tu cuenta el siguiente cortometraje titulado El color de las flores, escaneando el código QR. Finalizamos esta segunda transmisión de la Semana de la Inclusión Educativa 2021. Agradecemos a todos los participantes que nos invitan a realizar acciones concretas para ser incluyentes en nuestro ámbito educativo. De manera especial, agradecemos su compañía y les invitamos a seguir estas transmisiones durante toda la semana. Hasta pronto.